Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a seguir con el módulo de los modos de producción capitalista y vamos a empezar a ver la unidad 7. La unidad 7 es bastante interesante desde el punto de vista y tiene bastante actualidad al día de hoy, porque vamos a ver, en primer lugar, lo que se conoce como el orden liberal o el periodo de capitalismo liberal, capitalismo del laissez-faire, del dejar hacer, dejar pasar, que caracterizó el capitalismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde los grandes clásicos, digamos, van a cobrar relevancia. Digamos, cuando hablo de los clásicos, pensamiento económico clásico, me refiero a David Ricardo, Adam Smith y Marx, básicamente. Digamos, en este periodo donde estas ideas van a tener un auge, tanto las clásicas de la economía o el modelo clásico. Es un periodo bastante largo que lo vamos a situar aproximadamente entre mediados del siglo XIX hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, por allá por 1945. Y un periodo rico porque en muchos acontecimientos. Yo siempre digo que las ideas clásicas del pensamiento clásico económico terminaron con las tres grandes crisis o cuatro grandes hechos en la historia que van a marcar el siglo XX. Por un lado, detonaron la aparición del socialismo en una parte del mundo que era Rusia, que era el país menos pensado que podía estallar una revolución de este tipo, que Marx pensaba que las revoluciones se daban a partir de un sujeto histórico que era el proletariado, los obreros, y que para eso se tenían que dar condiciones objetivas. Y las condiciones objetivas para que se diera una revolución de tipo socialista es que ese país estuviera industrializado. Porque si no estaba industrializado, no aparecía el sujeto de cambio, el proletariado, el obrero. Entonces era como una circunstancia. Por eso que hay pocos textos de Marx refiriéndose a Latinoamérica, porque Latinoamérica para Marx era una región atrasada en el mundo y que no estaba ni en víspera de una revolución industrial ni nada que se le parezca, por lo tanto no. Esto. Entonces Marx pensaba que Latinoamérica era una región muy retrasada y por lo tanto no esperaba que en Latinoamérica pasara nada importante. Es por eso que el pensador marxista más importante en Latinoamérica es Mariátegui, un filósofo peruano de fines del siglo XX, en donde él encuentra que el sujeto histórico de cambio en Latinoamérica no van a ser los trabajadores, sino que van a ser los indígenas, los pueblos originarios, porque son los pueblos sometidos. Él está viendo la realidad peruana, la realidad boliviana, y escribe un texto que es fundamental para entender la realidad latinoamericana en ese momento, que son sus famosos ocho tesis. Esto por un lado, así a modo de título. Y por otro lado, digo que después del orden liberal y
como consecuencia de ese orden liberal, en esa fase del capitalismo expansionista mediante las ideas liberales de libre mercado, básicamente, y de no intromisión del Estado. Todavía no existía la idea de que el Estado debía intervenir, sino que el Estado ocupaba una figura cuasi diplomática. Los estados, la principal función que cumplían era la vía diplomática. Durante el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, tal vez la función más importante de los estados nacionales en todo el mundo fue la diplomacia. Y mediante la diplomacia que se logró casi un siglo de paz. Hasta la Primera Guerra Mundial no hubo grandes guerras mundiales ni grandes guerras territoriales, salvo la guerra de Crimea, Japón y China. No hubo grandes guerras ni hubo grandes modificaciones en la geografía y en la geopolítica, digamos, en cuanto a fronteras, digamos, se mantuvieron estables. Vamos a ver que cuando se desata la Primera Guerra Mundial, básicamente está basada en lo que se conoce como la teoría del espacio vital. ¿Qué es esto del espacio vital? El capitalismo necesitaba, para expandirse en esta idea de libre mercado, nuevos mercados. ¿Por qué? Porque había las ideas que tenían los liberales, el liberalismo en esa época, estaban basados en uno, en el libre mercado; dos, la ausencia del Estado como interviniente en los mercados. Esto con la visión de ahora, digamos, en esa época ni se pensaba que el Estado debía intervenir en la economía. Y se pensaba que la demanda se podía expandir infinitamente, basado en una ley de un economista de la época, conocida como la ley de Say, que ustedes la haber visto en alguna materia. Que la ley de Say muy simplemente dice que toda oferta genera su propia demanda. Entonces se pensaba que generando productos, esos mismos productos podían generar su propia demanda, o sea, la idea de crecimiento indefinido en el tiempo. A lo cual Marx en el Capital ya había advertido. Marx, 1848 aproximadamente, sale el Manifiesto Comunista, y luego de su muerte va a aparecer el Capital. Marx había escrito los dos primeros tomos. El tercer tomo lo hace Hegel a partir de los escritos que encuentra de Marx, y hace un popurrí, y el más interesante, el tercero, en donde Marx establece ahí que los grandes problemas que él está viendo en la primera revolución industrial, él ya prevé, por un lado, la declinación de la tasa de la ganancia. Hace un estudio él dice que la tasa de ganancia no puede ser exponencial en el tiempo, sino que va a decaer, porque está viendo que lo contrario de Say, que toda oferta no genera su demanda. Por lo tanto, él es el que predice las crisis de sobreproducción. Cuando se quiebra la ley de Say, es por crisis de sobreproducción. Y así que la primera crisis, la de 1870, 1873, es una crisis típica de sobreproducción, en donde hay una expansión más rápida del capital que de la variable trabajo en función de una curva de ingresos. Entonces si los trabajadores que van a ser los consumidores
de esa oferta no tienen suficiente ingreso para absorber la productividad que ellos mismos están generando mediante la plusvalía, es difícil que la ley 6 se pudiera cumplir. Entonces, ahí es donde, digamos, donde comienza, digamos, estos grandes problemas que van a terminar con la Primera Guerra Mundial por tratar de ganar espacios vitales en el mundo, es decir, regiones, y donde va a aparecer el neocolonialismo ya de enclave, principalmente en toda África y Asia, que ya había comenzado, que fue uno de los pilares de Inglaterra en la primera revolución industrial. ¿Mm? Recuerden que siempre Gran Bretaña, o el Reino Unido, es un territorio donde prácticamente, salvo los recursos naturales minerales, el resto lo tenía en la primera revolución industrial, que estuvo basado en la manufactura y la manufactura téctil fundamentalmente. Necesitó de economía de enclaves que venían o bien de las plantaciones de algodón en Estados Unidos, del tabaco también en Estados Unidos, o bien de su colonialismo en India. Entonces, cuando se va a producir la primera guerra mundial, queda puesto de manifiesto la incapacidad ya de la diplomacia para resolver estos problemas, porque ya son problemas de índole económico, no de político, simplemente. ¿Por qué? Porque ya me interesa lo que vos tenés. En economía siempre recordemos que la asignación de los recursos se da de manera, o bien los produzco, o bien los compro, o por la vía de la guerra. Me apodero de los recursos por la fuerza. Si no, miremos lo que pasó en el siglo XX, hoy que es 11 de septiembre del 2023, un 11 de septiembre en el año 2001, 2 aviones se estrellaron contra las Twin Towers o las Torres Gemelas en Estados Unidos, tratando de poner fin a la ocupación estadounidense en la zona de Medio Oriente, donde Estados Unidos había invadido arbitrariamente, alegando que había armas de destrucción masiva, pero era por el petróleo que había, y porque en esa época ya la curva de Handel-Cramp, que es la que mide los peak oil de los pozos de petróleo, es decir, el punto máximo de explotación de un punto de petróleo, habían comenzado a decaer y el petróleo comenzaba a ser un bien escaso. Recién en el año 2000, el barril de petróleo había bajado a $7, de 40 a $7. Miren, eso provocó, por ejemplo, que Ecuador tuviera que dolarizar su economía. Ecuador, productor de petróleo, ante esta caída, tenía una inflación del 97%, un déficit fiscal casi del 50%, y como si esto fuera poco, como decían los vendedores en los ómnibus, por el cambio climático producto del uso indiscriminado de los hidrocarburos y el proceso de industrialización, ya había destruido la capa de ozono y produce el primer gran niño. El gran niño, que son esas lluvias torrenciales que arrasaban entre el niño y la niña. El niño es exceso de lluvia y la niña es exceso de sequía. Bueno, se produce el niño, arruina todas sus plantaciones de banana, que es el segundo producto que exporta Ecuador, y a su vez por los grandes tifones, grandes huracanes que se producen en la zona de Ecuador,
ese año se le jode la producción de camarones, porque es la principal producción de camarones del mundo. Si van a Ecuador, son unos camarones así gigantes, riquísimos. Con 5 camarones le ponen arriba la pizza y ya está. Bueno, esto para, digamos, comparación que hago, es para que vayamos viendo, digamos, cómo el capital, y para tratar de explicar estas guerras de alta intensidad, como la Primera Guerra Mundial, que tienen como objetivo primario, digamos, la ocupación del territorio. Pues no es la ocupación del territorio para una dominación cultural, como habían sido la guerra de los grandes imperios romanos, egipcios, etcétera, donde si bien existía la importancia económica, pero básicamente lo que buscaban esos imperios, o como las cruzadas en la Edad Media, era la imposición cultural el objetivo máximo. Y estas guerras, la otra característica que van a tener es que van a comenzar a afectar a las poblaciones civiles. O sea, ya no van a ser las guerras clásicas que se habían vivido hasta el siglo XIX, donde combatían 2 ejércitos profesionales. Entonces esos 2 ejércitos le decían uno al otro, se juntaban los 2 mariscales de campo y le decían, bueno, así como cuando íbamos a la escuela y nos peleamos con alguien, te espero a la salida. Bueno, esto le decían el 2 de agosto, cuando sale el alba, nos juntamos en el campo tal y vamos a ver quién es más bravo. Así hizo San Martín la guerra de independencia, con los españoles, por ejemplo. En el siglo XX se modifica todo esto. Se modifica esto y aparecen armas letales nunca utilizadas en la historia de la humanidad, como son los gases tóxicos en la Primera Guerra Mundial, muy utilizados. Y es una guerra de trincheras en donde la cantidad de víctimas es impresionante. Se estima que más o menos 40 millones de personas murieron en la guerra. Ahora bien, no me voy a detener en la guerra porque supongo que la saben, que la han estudiado en la secundaria, que algo por el estilo tienen idea. Pero me quiero referir a estos periodos como crisis del capitalismo, ¿no? Siguiendo la idea de Mario Rapaport. Mario Rapaport es un historiador argentino, tiene vastos libros escritos sobre la crisis del capitalismo contemporáneo, y él marca que la Primera Guerra Mundial, sobre todo, va a permitir el ascenso de Estados Unidos como potencia económica, política y militar. Este ascenso, digamos, y que le permite a Estados Unidos se incorpora el último año de la guerra, entra en el año 1917, 1917 entra, después de que los alemanes le hunden un barco mercante, el barco Luisiana, digamos, la excusa para entrar en la guerra, porque eran guerras que siempre se disputaron en Europa. Lo mismo pasa con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra al final de la Segunda Guerra, luego del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que era donde estaba la flota del Pacífico en la costa oeste de Estados Unidos, digamos. Entra con esas excusas. Incluso lo de Luisiana, siempre hay duda de si no fue un atentado para entrar en la guerra, y lo mismo en Pearl Harbor, nadie se explica cómo atravesaron todo el
todo el Pacífico y nunca fueron detectados los aviones japoneses y bombardearon Pearl Harbor. Y también, misteriosamente, no estaba la flota del la del Pacífico en ese momento. Estaba en Hawái, ahí al lado, en Honolulu, la habían movido. Había un par de barcos ahí, pero viejo, ¿viste? Bueno, son cosas que dice. Vas a saber si es cierto. Pero básicamente lo que les quiero explicar es que Estados Unidos puede ingresar a la guerra porque básicamente tiene el mejor sistema productivo del mundo, que es el Fordismo y el Taylorismo, que se aplica a la economía de guerra. Digamos, este mismo modelo se utiliza para la producción de todo lo que es el equipamiento bélico. Esa es la ventaja que tienen sobre Alemania, sobre Inglaterra, Estados Unidos, que tiene muy aceptado ya su sistema industrial. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, se suspende el sistema patrón-oro, el que habíamos explicado la otra clase. Deja de funcionar el sistema de patrón-oro basado en la libre convertibilidad de la libra esterlina a la onza de oro, y por lo tanto en la guerra va a operar la ley de Gresham, que la moneda buena expulsa la moneda mala. ¿Cuál va a ser la moneda buena después de la Primera Guerra Mundial? Y bueno, la del país que se va a convertir en acreedor de los países derrotados. ¿Quién va a ser el país acreedor? Estados Unidos. ¿Quién va a ser su principal deudor? Inglaterra, la libra esterlina. Y ahí es donde comienza la decadencia del Imperio Británico como potencia hegemónica y de la libra esterlina, que ya finalizada la Guerra Mundial va a haber perdido ya su importancia como moneda hegemónica y geopolíticamente. Inglaterra siendo reemplazado ya como imperio potencia Estados Unidos. En materia económica de comercio internacional, Estados Unidos va a encontrar en Europa un mercado de posguerra cuasi ilimitado. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir toda Europa. Esto se va a conocer después como keynesianismo de guerra. Digamos, cuando la economía, incluso Estados Unidos lo aplica, hay muchos libros y muchos estudios sobre el tema. Cuando Estados Unidos, su economía entra en recesión, una manera de sacarla que ha tenido muy habitual ha sido generar conflictos internacionales. Porque ese conflicto internacional, a través de lo que se conoce como ánimo de guerra, incentiva la producción de armamento y lo que es más importante, cuando vos haces un conflicto bélico, el negocio no está en la destrucción, sino que después el país vencedor es el que le va a dar los créditos y va a reconstruir lo que él mismo destruyó. Esa es la historia de Estados Unidos, a lo largo de la historia. Si ustedes ven los países de Medio Oriente, Irán, Irak, Afganistán, digamos que son las guerras más recientes de geopolítica por el espacio vital y el uso del petróleo en Medio Oriente por parte de Estados Unidos. Luego las fuerzas de ocupación son las mismas fuerzas estadounidenses que comienzan mediante crédito la etapa de reconstrucción. Entonces termina de acreedor de ese país. En este caso terminó siendo acreedor Estados Unidos de todo Europa. Pero
se comete un gran error. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, comienzan los tratados de paz entre las potencias beligerantes y se va a firmar uno de los tantos tratados, que es el más conocido, pero no es el único, que es el Tratado de Versalles, conocido como Tratado de Versalles, que lleva el nombre porque se firma en Francia, en el Palacio de Versalles, el Palacio de los Espejos, que es uno de los palacios más lindos que hay en, en Francia, y en donde se le impone toda la carga de guerra, es decir, que tiene que pagarle a todos los países que ganaron la reconstrucción a Alemania. Y se le quita la cuenca del Ruhr, que era donde tenía las fábricas de acero, de carbón. Se elimina el ejército, se lo desarma completamente a Alemania y se le impone pesadas cargas de pago en cuotas a los países contendientes. Ahí hay una discusión fuerte ahí en ese momento entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña era una de las potencias ganadoras y bueno, quería hacer como una especie de triangulación, que Alemania le pagara los costos de guerra para ellos pagarle los costos de guerra a Estados Unidos. Y Estados Unidos advierte esto, el presidente Wilson lo advierte. El Congreso de Estados Unidos establece se discute los 25 puntos de Wilson, que se llaman, en el cual era otro plan completamente distinto, digamos, porque Estados Unidos advertía de que no podía, que era muy pesada la carga que se le imponía a Alemania. Sin embargo, se termina imponiendo la visión europea del tema. Alemania llega a pagar una primer cuota y luego no puede pagar más, queda atado en sus divisas y esto le va a acarrear, digamos, graves problemas económicos. Al estar cerrada su economía, no puede generar divisas externas porque tenía bloqueado el comercio internacional. Digamos, si vendía algo, ahí no era confiscado. Como aparte se le había quitado la cuenca del Ruhr, que era la zona más industrial, y entonces esto va a comenzar con serios déficits fiscales internos, digamos, porque había que alimentar a la población, había que reconstruir Alemania de alguna manera, y va a terminar lo que se conoce como la República de Weimar, por quien era el Kaiser en ese momento, en una hiperinflación, la hiperinflación más grande de la historia de la humanidad. Dice que hay un libro no me acuerdo cómo se llama, de un inglés, donde él cuenta la anécdota que en su casa empapelaron su habitación con billetes, porque era más barato empapelarlo con los billetes que comprar el papel para empapelar. Dice que por las calles la gente tiraba los billetes. Estamos hablando de inflación de 1.000.000%. O sea, no estamos hablando del 10, el 100, el 5.000. Entonces eso va a provocar un gran malestar en Alemania, en su sociedad, como todo proceso de no estabilización, y en donde van a empezar a aparecer las ideas por un lado socialistas y por otro lado las ideas del nacionalsocialismo o el nazismo, como se lo conoce
Después, Alemania tenía un partido socialista muy amplio, tenía mayoría en el Congreso, tenía gremios muy fuertes, pero sin embargo no pudieron darle solución a la crisis. Y es por eso que aparece este personaje, Adolf Hitler, como aparecen por ahí, son personajes discrónicos, digamos que son fuera de época, con una idea de reminiscencia de volver al pasado. ¿Por qué digo volver al pasado? Porque lo que básicamente el discurso del nacionalsocialismo está basado en la construcción de un enemigo interno, ¿m? Va a ser en este caso los judíos, así como la casta, bueno, los judíos, ¿m? En una hiperinflación. Y va a va a tratar de exaltar el nacionalismo, de volver a las viejas glorias de lo que fue el viejo Reich, con la construcción de la idea del Tercer Reich, es decir, el Tercer Imperio. Un imperio basado en ideas, en la idea de la raza superior, la raza aria como raza constitutiva del mundo, como raza superior por encima de todas las demás, por encima de los negros, de los judíos, al cual para Hitler era una raza, no era una nación, una raza, y con persecuciones a toda gitano, a gente con discapacidad, todo lo que no tuviera que ver con la perfección de la raza. ¿Mm? Entonces, la historia es conocida que Hitler va a tomar el poder en un momento como canciller y que va a comenzar nuevamente Alemania una expansión hacia Europa para reconquistar Europa y poner a Alemania en el lugar que él consideraba que debería estar. Pero, qué pasaba ahí en el medio con esta idea del libre mercado, del libre comercio? ¿Mm? Y bueno, quedan prácticamente en desuso. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando comienzan estos series de acontecimientos y Versalles, casi todas las naciones que habían participado del laissez-faire, del libre comercio, se cierran en sí mismas. Y se cierra prácticamente el comercio internacional. Y es ahí donde, por ejemplo, en Latinoamérica se cortan en seco las inversiones extranjeras cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Ya no entran más las inversiones estadounidenses, no entran más las británicas, no entran más las alemanas, no entran más las francesas, ni ningún tipo de inversión. Y este es un periodo donde Latinoamérica la podría haber aprovechado para iniciar una fase de sustitución de importaciones o de industrialización tardía, digamos, copiando el modelo estadounidense, sí, pero sin embargo en Latinoamérica la clase dominante eran los terratenientes todavía, era la sociedad, los dueños de los campos, a pesar de que había ganado un partido popular, el primer partido popular que va a tomar el poder, que es la Unión Cívica Radical, con Hipólito Yrigoyen en esa época. Pero el irigoyenismo no puede contra el sector ganadero de la época. Y este sector se beneficia de la guerra
y termina siendo acreedor de Inglaterra. Argentina termina siendo acreedor de Inglaterra porque durante la guerra le vendíamos alimentos. En esto. Si bien lo que estoy haciendo por ahí es un análisis contrafáctico, pero lo hago al solo efecto de que se entienda, digamos, de contrastar algunas cosas. No lo hago intencionalmente para demostrar algo. Me parece que es importante ver por ahí qué otro camino se podría haber tomado y si era posible y por qué no. Y en 1905 se va a producir en la Unión Soviética la primera revolución contra el zar, que va a terminar no con la destitución del zar, pero que va a sentar las bases de lo que va a ser en 1917 la revolución bolchevique de la mano de Lenin. Esta revolución también es hija de la Primera Guerra Mundial. Tal vez sin Primera Guerra Mundial no hubiera sido posible la guerra bolchevique de la magnitud que se da. Primero porque los alemanes, en su auge imperial de expansión en la Primera Guerra Mundial, no se expanden solamente hacia el oeste de Europa, sino que también lo hace hacia el este. Y llega el ejército alemán a las puertas de Leningrado, que era la capital, o San Petersburgo era la capital en esa época. Después va a ser Leningrado. A la puerta de San Petersburgo, que era la capital de Rusia en ese momento. Esto lleva a que el zar deba movilizar no solo el ejército profesional, sino que va a militarizar a todo el campesinado. Rusia era una mezcla, antes de la revolución de 1917, una mezcla de régimen feudal con régimen industrial. Digamos, en el campo, el 80% de la población de Rusia era campesina y el 20% vivía en grandes conglomerados, como San Petersburgo, que era la ciudad industrial y que tenía activos de fuerte industrialización y una fuerte clase obrera, que va a ser la clase obrera que Lenin se va a apoyar en 1917 para hacer la revolución bolchevique. ¿Por qué se dice revolución bolchevique? Porque los socialistas estaban divididos en dos facciones. Los bolcheviques a mando de Lenin y los mencheviques, que eran los socialdemócratas. O sea, ¿saben cuál es la diferencia entre socialdemócrata y socialista? ¿O no? Bueno, los socialdemócratas lo que buscan es un socialismo, como dice la palabra, de tipo democrático, con amplia ampliación. Mientras que Lenin buscaba era el fin del zarismo y la implantación de un nuevo régimen basado en las ideas socialistas. Y las ideas socialistas tenían como objetivo final llegar al comunismo. Digamos, en el mundo nunca hubo un régimen comunista. Lo que ha habido es países gobernados por partidos comunistas, pero nunca han llegado al comunismo. ¿Sí? Porque el comunismo es una utopía. Así como el laissez-faire y la eliminación del Estado es una utopía, porque no podría existir el capitalismo sin el Estado, el comunismo también es una utopía. Y es por ese tiempo que Lenin escribe un libro que se llama Estado y Revolución, donde él explica las fases para llegar al comunismo. Entonces, la primera fase es tomar el poder, que es lo que hace Lenin. La segunda fase es la dictadura del proletariado, es decir, es eliminar
toda la burocracia zarista que hay y reemplazarla, digamos, por un gobierno de los trabajadores, o sea, que los trabajadores tomen el poder del Estado. La tercera fase, una vez que está implantada la dictadura del proletariado y se ha eliminado a todos los opresores y a todos los chupasangres, le decían ellos, de la clase obrera, es decir, que se han estatizado todos los recursos y se ha sociabilizado y colectivizado todos los medios de producción, viene la destrucción del Estado. Y una vez que se destruye el Estado, viene el comunismo, que es un régimen en el que todos somos iguales, no hay diferencia de clase, nadie es dueño de los medios de producción, cada uno produce lo que sabe hacer, pero no se vende en un mercado, ni se intercambia, se toma lo que hace falta del uno del otro. Pero para que el comunismo funcione, se necesita que sea en todo el mundo. Porque si vos destruís el Estado, ¿qué pasa? A los 2 días te invaden. Estamos todos chochos viviendo ahí y nos invaden los vecinos. Esto es lo mismo que las ideas del laissez-faire, del libre mercado sin Estado. Vos podés tener laissez-faire, libre mercado sin Estado, en la medida que en todo el mundo no existirían otros estados, porque si vos eliminás el Estado te van a invadir los otros, te van a agarrar los otros. Es decir, que por un camino o el otro más o menos se llega a lo mismo, al mismo camino. Con distintos resultados, que en uno va a ser en la idea de las ideas liberales, de capitalismo liberal, en eliminación del Estado sustituida por economía de mercado, es decir, que las mercancías sí tienen valor y existe la moneda, solamente que las monedas compiten entre sí. Lo ideal sería que cada banco emita su moneda y que cada uno elija cuál es la moneda con la que va a transar. Digo, es bastante complejo teóricamente. Esa es la escuela austríaca. Bueno, entonces habíamos quedado acá. Entonces, salvo un pequeño periodo que es en 1922, ya finalizada la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, se va a consagrar un sistema internacional parecido al patrón oro-cambio, que es conocido como la Conferencia Internacional de Génova, por el lugar en donde se reúne, que va a consagrar como sistema cambiario internacional el patrón cambio oro, donde la moneda de cada país era convertible a otra moneda que podía intercambiarse por el metal, por el oro. Esto dura muy poquito, dura hasta 1926, porque ese papel de moneda central lo debían jugar Estados Unidos en pleno auge, pero esto implicaba que Gran Bretaña, si retornaba a este tipo de cambio basado en el oro, no tenía reservas de oro Gran Bretaña ya, porque estaba pagándole a Estados Unidos. Entonces, implicaba una sobrevaluación de la libra esterlina y con todas las consecuencias económicas. Entonces, esto en este mundo que se había encerrado en sí mismo, que cada nación se había encerrado en sí mismo, generaba el fracaso en todos los países, los sectores exportadores, que era de donde vos podías hacerte de la moneda buena, si era bueno competitivamente exportando e importando.
Entonces esto va a terminar con una desocupación en Gran Bretaña superior al 10%, y en la gran huelga de 1926, que es la mayor huelga socialista y comunista que hay del Partido Comunista en Gran, en Gran, en Gran Bretaña. Mientras que todas las monedas europeas, no existía el euro todavía. Cada país tenía su moneda, se iban devaluando frente al oro. Es decir, que esto dura de 1922 hasta 1924. Entonces, Estados Unidos, que había sido la gran potencia ganadora, con una economía inyectada en oro, siendo su moneda la más fuerte, siendo acreedor del resto del país y con una economía en franco crecimiento, va a comenzar a tener estos problemas de sobreproducción, porque, ¿se acuerdan la otra clase? Yo les decía que Henry Ford había tenido la brillante idea de que cuando empezó a caer la venta, es decir, la demanda de autos, había inventado el crédito, y los primeros que habían tomado el crédito eran sus propios obreros. Es decir, los primeros que tuvieron un Forte eran sus propios obreros en sus fábricas de Detroit, y ahí donde va generando el consumo en masa. Porque ¿de qué me sirve aumentar la productividad con el Fordismo, el Taylorismo, si no tengo mercado a dónde meter la mercancía? Y a su vez, si sigo aumentando la productividad basado en la teoría del valor de la mercancía en el trabajo, estoy en el horno, porque los trabajadores no tienen plata, cada vez los voy a explotar más. Entonces ahí es donde comienzan a otras ideas y comienzan a darse otras tendencias. Entonces estas tendencias se van a dar por el lado de las finanzas. Que Lenin también advierte sobre esto en un libro que llama El imperialismo financiero, donde dice en donde su tesis es que la inversión financiera, si no tiene un respaldo en la producción real, termina siendo un rulo, es lo que se va de lo que después Jorge Beit y Samir Amin van a llamar la entropía financiera. Es decir, el crecimiento del capital por el capital financieramente termina siendo un rulo en sí mismo, genera entropía en lugar de sinergia, y termina cumpliendo la actividad productiva, y termina con las grandes burbujas financieras, y que termina con las grandes clases financieras. Esa crisis se va a desatar en lo que se conoce como la crisis del 30, pero que es una crisis que comienza ahí cuando se acaba la conferencia de Génova en 1924, ya ahí se empiezan a ver los primeros activos, y va a tener su hecho detonante el 29 de octubre, el viernes 29 de octubre de 1929, que es conocido como el crack de Wall Street, donde cae la bolsa por primera vez en Estados Unidos. Entonces, las causas de la crisis tienen que ver con un exceso de sobreproducción, y que está basada básicamente en una sobrevaluación y una sobreoferta del mercado inmobiliario. Durante este periodo se da este auge que describíamos la otra clase, de las grandes construcciones en Estados Unidos, de los grandes latifundios inmobiliarios, que estaban respaldados por operaciones en la bolsa. Digamos, era el fondo de
la forma de financiarse. Y de esta manera, las unidades, si dividimos las unidades económicas, la teoría clásica, la familia, las empresas y el Estado, eran la fuente de financiamiento de la unidad económica empresa, estaba financiada por la unidad económica familia. Y porque llegaba un momento en que el adelanto tecnológico no era tal, es decir, la velocidad de cambio de producto, la velocidad de, ¿cómo se le dice? El ciclo, el ciclo productivo no era tan rápido como en la actualidad, digamos, para las innovaciones no eran tan rápido para cambiar el producto como lo hacemos, como se hace ahora, que digamos un celular en un mes aparecen varios modelos, autos también. En esa época un auto tenía una vida útil de 30 años y nadie lo cambiaba, digamos, compraba. El que viene, ¿sí? Los ciclos de producción no eran tan altos, entonces la gente, a pesar de que la unidad familia, a pesar que había aumentado su ingreso, eh, eh, no tenía la capacidad de consumo suficiente. Entonces una parte lo dedicaba al ahorro o a la inversión. Entonces invertían en la bolsa, porque se pensaba que la bolsa era un lugar confiable basado en estas ideas del libre mercado, de crecimiento indefinido, y que estaba asociado a la idea de que no tenía techo porque toda oferta generaba su demanda. Sin embargo, ya acá veíamos que toda oferta no generaba su demanda, porque si no, eh, la unidad familia hubiera destinado el 100% de sus ingresos al consumo y no al ahorro y la inversión. Digamos, ahí es donde aparece esta idea de la teoría clásica, que el ahorro es igual a la inversión. O ahorrar lo que te sobra o lo invertís. Entonces eso produce un boom en las bolsas, y produce un aumento del valor de las propiedades. Y se comienza a construir en zonas insólitas, como es la zona donde actualmente está Miami, pero no, ¿cómo se le dice a la zona esa? Yo ahora tengo que llamar a la cabeza. ¿Ah? La Florida, la zona de la Florida, que era una región pantanosa, digamos, las peores zonas de ahí, aparte una zona de ciclones. ¿Mm? Lo sigue siendo. Entonces era muy arriesgado, sin embargo se hacen grandes inversiones ahí y, por supuesto, van a venir un par de ciclones y van a destruir todo lo que se había construido, porque era todo de madera en esa época. ¿Viste cómo construyen los americanos? Ahora ya en esa zona se construye de otra manera, por los ciclones que hay, etcétera, la zona del Caribe. Bueno, y eso va a hacer que caigan, digamos, las cotizaciones de las acciones que estaban en el sector inmobiliario. Y a su vez había una serie como en todo sistema, de especuladores de especuladores que hacían trampa en el sistema, porque todavía no estaba la idea asociada a esta de que el crecimiento de una acción debe estar basado, o sea, una acción hoy cuánto vale, digamos, en el mercado. Yo que me fijo primero, y me fijo en los balances trimestrales de esa empresa. Toda empresa que cotiza en bolsa tira balance trimestral. Entonces me fijo en el balance trimestral, y en el balance trimestral me fijo la onda expansiva que tiene, digamos, si va absorbiendo, va comprando otras empresas, me fijo la tasa de rendimiento y me fijo cómo distribuye los dividendos entre los accionistas y los bonos
entre los CEO o los que manejan la empresa. Que esa es siempre la discusión en Estados Unidos. ¿Quién cobra primero cuando está en auge? Los que manejan cobran los bonos o repartimos dividendos entre los accionistas para que puedan comprar más acciones en la empresa, ¿viste? Eso es, Lobo Wall Street, todas esas películas muestran todos esos mecanismos ahí turbulentos de Wall Street en la actualidad. En ese momento no existían eso, pero existía un mecanismo que se bautizó como el efecto Ponzi por el nombre de una persona que tenía una empresa que era Ponzi, este señor Ponzi, no me acuerdo el nombre en este momento, porque tengo quemada la cabeza a esta hora de nombre, y en el cual el mecanismo era muy sencillo. Vos comprabas acciones con Ponzi a 10 pesos y él te daba el mayor dividendo de todo el mercado. Es decir, en un mes, 20. Entonces, cuando vos ibas al mes a cobrar los 20, Ponzi te decía, te pago 40. Entonces, ¿vos qué hacías? Dejabas eso y ponías más. Y así sucesivamente. Hasta que cuando se comienza a observar que es un mecanismo fraudulento, porque Ponzi no tenía nada. Sus balances no estaban basados en la economía real, en esto que charlábamos recién, de cómo veo un balance, de cómo veo esto. En ese momento, recordemos que, no lo dije, pero los mercados de valores no estaban regulados como ahora. Entonces, no había que presentar balance cada 3 meses, no había sujeciones, no había impuestos, o sea, no había la transparencia y la parte de la información no circulaba como ahora. Imagínense que Wall Street en esa época las cotizaciones se hacían en pizarrones y había un ejército de tipos, subía unos banquitos que borraban cada rato, ¿viste? Y escribían cómo iban subiendo, bajaban. Y el financista, digamos, el broker de ahí tenía una libretita y iba anotando y con eso iba, o sea, mecanismos que se prestaban al fraude constantemente, como las contabilidades manuales, cuando se hacían a mano los balances, etcétera, cosas. Entonces, es en ese momento donde se comienza a ver que este mecanismo Ponzi es muy común, en donde los tenedores de acciones, ¿qué hacen? Y van y las quieren vender, quieren recuperar la plata. Entonces se produce una sobreliquidación y cuando todo el mundo va a querer cobrar, ¿qué pasa con las acciones? Se derrumban, porque no está la plata, porque la plata no existía. Se había producido el famoso M-1 más el M-2 por el B-1 por el B-2, que hacemos el término de la base monetaria, por en este caso, si lo llevamos a la bolsa, la creación de dinero por dinero en sí misma, pero no con un efecto bancario. Digamos, los bancos actúan de la misma manera. Los bancos prestan más de lo que tienen. Y con la plata tuya. Por eso es que cuando se produce una corrida bancaria, cuando se produce, y cuando todos desconfían del sistema y quieren ir a retirar la guita y no está. Eso sucedió acá en el 2001, cuando estaba la especificación el 1 a 1, cuando la gente se dio cuenta que no existe, que no puede ser que un dólar valga igual que un peso, y quiso ir al banco a buscar su dólar, el gobierno dijo, Caballo dijo, no, está cerrado, muchachos, pueden retirar $200 por semana, y lo hicieron por 3 semanas y después se lo cambiaron por bonos. O le devaluaron o lo que se denominó la especificación asimétrica,
una devaluación del 400%, $1 a 4, y ahí sí, salvaron los bancos y la gente se jodió. Bueno, ¿cómo vamos el tiempo? Estamos bien. Entonces, digamos, vamos a aclarar esto. Esta, que me parece clave para entender esto. ¿Cómo era el pensamiento antes de la crisis? Acá hay dos críticas. La crisis de Thorstein Veblen, la primera con B corta y la segunda con B larga, y la de George Maynard Keynes, la de Keynes. Veblen es fundador de la Escuela Económica Institucionalista Norteamericana, es decir, vendría a ser como el abuelo de Douglas North, así, digamos, de ahí se agarra Douglas North de Veblen, siempre. Y él reflexiona, en primer lugar, reflexiona sobre la irracionalidad de la administración de la empresa y la racionalidad del proceso técnico de producción. Según él, los hombres de negocios deterioran el funcionamiento eficaz del proceso productivo por el propósito desesperado y agresivo, que son las palabras que uso, lo estoy leyendo textual, por acumular riqueza. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que los empresarios, lejos de importar en la actividad productiva, le interesa más construir riqueza para eso. Esa es la primera crítica al modelo clásico. Dice que la crisis se deriva en la diferenciación entre capital industrial y capital financiero. ¿Por qué? Porque esto acentúa el desarrollo del crédito y las finanzas. Esto que charlamos, de que las finanzas no estaban asentadas sobre la economía real. Digamos, para una expansión financiera tiene que haber una expansión productiva, tiene que tener su sustento ahí. Y tiene que ser consistente. Y acá no hay que confundir crecimiento económico con consistencia económica. Digamos, porque vos podés tener productos y que en un momento su valor crece en forma exponencial. Ejemplo, las materias primas, que las pone el mercado y que dependen de variables que son extraeconómicas, como por ejemplo el clima. Entonces vos podés tener una cosecha de soja excepcional un año, al otro año, como le pasa a Argentina ahora, tenés una sequía y no tenés un dólar en ningún lado, porque no, el motorcito de creación de divisas no va. Pero si vos veías cómo venía la curva de crecimiento de la economía, venía bien. Pero no era consistente. ¿Por qué? Porque vos te tenés que fijar en otros indicadores que tienen que ver con la producción, el consumo, el ahorro y la inversión en los sectores productivos de la producción y en el sector financiero que sea consistente. Tiene que haber una consistencia mutua ahí. Es por eso que la economía periférica, esta que decíamos que le tocó en el orden internacional, la División Internacional del Trabajo, ser productor de materia prima, nunca han llegado al desarrollo. Por más que su economía crezca durante periodos, después tienen periodos de carencia. Decrecen los famosos ciclos de Kondratiev que hemos visto, de alza y la baja. Mientras que los países industrializados y los que tienen un alto desarrollo tecnológico y la velocidad de innovación tecnológica y la velocidad de
de crecimiento de vida útil de los productos cada vez es más rápida, son economías consistentes en términos de producción y en términos financieros. Es por eso que China parece consistente ahora y Estados Unidos no. Aparece en la actualidad como una economía inconsistente, porque pesa más su sector financiero que su sector productivo. Mientras que en China pesa más el sector productivo y sobre el sector financiero, que está en expansión, hasta lograr el equilibrio, hasta lograr una tasa de equilibrio que le dé consistencia económica financiera. Y ahí es donde empiezan los problemas. Los problemas porque cuando China se integre al comercio internacional por la vía financiera y empieza a convertirse también en núcleo financiero, van a comenzar los problemas globales en serio, con seria recesión. Por ahora esta recesión Estados Unidos tendrán, pero es probable que entre ahora. Y el otro pensamiento económico de la crisis lo podemos situar ahí a Keynes, que va a revolucionar la ciencia económica con su teoría general, que es un libro publicado en 1936 y que va a jugar un rol crucial en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda. El primer eje de la crítica de Keynes es a la libertad de los mercados. Dice que los mercados por sí solos, dejarlos al azar como regulador de la economía, como dice la teoría clásica, que tienden al autoequilibrio, en esta doctrina basada en el laissez-faire y la concepción del Estado mínimo, es la que ha producido las dos crisis. Entonces él dice, bueno, hay que buscar mecanismos reguladores para cuidar el capital. O sea, no es que está en contra del capital y la acumulación capitalista que hay. Digamos, lo que está diciendo Keynes es, cuidemos. Lo cuidemos porque por el camino que vamos no es el correcto. Y él va a basar la segunda crítica es al retorno del patrón oro, porque va a producir esta sobrevaloración de la libra esterlina y va a romper el sistema de precios relativos internacionales. Entonces ya no tenés una moneda no global, pero sí para los países industriales, como había sido hasta ese momento la libra, basada en el patrón oro-cambio del siglo XIX y principio del siglo XX. Y considera que el debilitamiento de la inversión productiva es por la elevada especulación financiera. Entonces ahí va a plantear él que si bien la especulación, y bueno, va a hablar del término especulación financiera, no va a hablar de inversión financiera. Se va a introducir ese término. Y va a criticar las políticas británicas de posguerra que estaban basadas en reducir el déficit fiscal producido, digamos, por el deterioro de la balanza de pago. Recordemos que había salido deudor de Estados Unidos. Entonces, cada sacudida que le hacía a Estados Unidos
hacía que la balanza de pago de ellos fuera deficitaria y eso repercutía, al no ser por la sobrevaluación de la libra esterlina, de estar dentro del oro, le provocaba un fuerte déficit fiscal. Entonces dice, el Keynes critica precisamente como salida ajustar aún más la economía hacia adentro, sino que dice, no, la tendrían que expandir hacia afuera. Entonces va a hablar de emisión monetaria. Esto así como algunas grandes líneas, digamos, que trato de marcar hoy sobre algunas corrientes de opinión o de historia del pensamiento de manera rápida y que sea entendible. Es un periodo también en donde, al haber ganado la Revolución Rusa y haber establecido el socialismo a partir del año 1917 en Rusia, y luego mediante la conformación de lo que se van a llamar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, es un periodo en donde dentro de los países, Inglaterra, España, Francia, Latinoamérica, en donde las crisis van a tocar fundamentalmente al sector trabajador, a los trabajadores. Las ideas del socialismo van a entrar a expandirse lentamente. En el caso de Latinoamérica venían de la mano de los inmigrantes, de esta segunda ola migratoria de posguerra, donde vienen básicamente muchos españoles, italianos, rumanos, rusos, que venían expulsados de sus respectivos países y que van a traer ideas socialistas, ideas anarquistas a Latinoamérica, y que van a fundar los primeros gremios en Latinoamérica, en Argentina, con ideas basadas en las ideas originarias de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es por eso que muchos gremios se llaman fraternidad o tienen nombre de fraternidades, como la fraternidad, que era el gremio de los conductores de locomotora de los ferrocarriles. De ahí viene su nombre, del gremio de la fraternidad. Y estos gremios, como los españoles van a traer los gremios de los panaderos, en donde son muy fuertemente anarquistas. De ahí vienen algunos nombres de las facturas que hay en Argentina, la bola fraile, todo eso vienen de los anarquistas, digamos, como una burla. Ahí el famoso vigilante, porque era igual que el silbato que utilizaban los vigilantes en esa época. Bueno, todas estas cosas de la historia de las comidas de los inmigrantes, va a tener repercusiones en el ámbito político, y en el caso de Argentina va a llegar al Congreso de la Nación por primera vez un diputado socialista, que va a ser Alfredo Palacio, por el socialismo científico, y que él va a ser el que va a presentar las primeras leyes laborales, como la jornada de 8 horas, el sábado de inglés, el aguinaldo y vacaciones pagas, etcétera, que nunca van a ser aprobadas, van a ser cajoneadas hasta que va a llegar el peronismo en el año 45 y que Perón las va a convertir en ley. Pero miren el tiempo que pasó. Todo ese periodo, igual que las ideas del voto femenino ya venían de los socialistas. Incluso en Inglaterra ya votaban las mujeres
en esa época. Nosotros recién en el año 52 se sumaron las mujeres a sufragar en Latinoamérica, y Argentina fue uno de los primeros países en sufragar. Esta crisis del 30, como ya se habrán dado cuenta, se expandió rápidamente al resto del mundo y principalmente a los países periféricos en donde las principales potencias habían realizado inversiones extranjeras. Esto trae una etapa que se llama de desacople entre el centro y la periferia, y en donde, como decía al comienzo de la clase, se pierde haciendo este análisis contrafáctico, una gran oportunidad. Sin embargo, va a ser el momento donde van a nacer, en el caso de Latinoamérica, las primeras pymes. En el caso de Argentina, van a aparecer las primeras pymes, que van a aparecer en la década del 30 más o menos, como pequeños talleres metalúrgicos que buscaban tornerías, fundiciones, espacios, que lo que hacían era reemplazar piezas que se deterioraban o se rompían de maquinaria extranjera. Pero esto produce un gran atraso en los bienes de capital en toda Latinoamérica. Es por eso que Latinoamérica no se acopla tampoco al industrialismo en la primera mitad del siglo XX. Siempre los historiadores cuánticos, que se llaman, que los que miran las cifras, porque hay dos formas de contar la historia, digamos, o de estudiarla. Una es a través de la economía social y política, que es lo que hacemos nosotros, digamos, la economía, pero con la mirada de la política económica y cuáles son las consecuencias y la influencia de la sociedad sobre la economía, porque la economía parece incrustada, como dice Polanyi, todas las clases se lo digo, en la sociedad. Existe una historia que se llama cualitativa, cuántica, que mira por las cifras. Entonces, estos historiadores dicen que Argentina fue la quinta potencia en la década del 30, pero fue el peor momento de la distribución del ingreso, fue donde tuvo el mayor atraso industrial, etc. Digamos, era la principal potencia. ¿Por qué? Porque exportábamos alimentos. Y en ese momento de posguerra y de crisis, el precio de los alimentos era, pero ¿quién se lo llevaba? Un pequeño sector. Entonces, lo que se va a conocer en la década del 30 como la gran depresión, va a llegar a Europa rápidamente, y los países más perjudicados de la crisis van a ser Alemania y Austria. Y como bien les relataba anteriormente, el Reino Unido y Francia, por supuesto, por los efectos de esta crisis. Y esto va a llevar a que la desocupación en Europa supere el 20%, tasas altísimas para la época y para cómo se medía en la época. No se mide como ahora en función del ingreso. Y otros países van a resultar también afectados como efecto de la depresión, y fundamentalmente el interior de Estados Unidos se va a ver afectado, la zona entre la costa este y oeste, que es la zona ganadera y la zona agrícola de Estados Unidos. Ya va a comenzar en esta época un declive que no es importante, pero yo siempre remarco en este periodo donde va a comenzar, digamos, esta sociedad ideal en la distribución de la tierra que había logrado la conquista del oeste, de la costa este al oeste, donde las tierras se habían repartido en parcelas igualitarias
de tamaño entre los colonos y se había hecho una perfecta distribución entre la agricultura y la ganadería. En esta crisis va a comenzar la venta y se van a comenzar a formar pequeños latifundios, digamos, los que tienen mayor capacidad de compra sobre los que estaban endeudados. Entonces el crédito también va a aparecer en este periodo como un condicionante del crecimiento económico. Si bien el crédito siempre se lo asocia a la fase expansiva del capitalismo, para aumentar la demanda, a la larga termina siendo un medio de contracción de la economía en el mediano plazo, porque van a terminar todas las unidades económicas, Estado, familia y empresas endeudadas. Entonces, eso lleva un ciclo de contracción y de recesión, que en el peor de los casos se va a transformar en lo que va a pasar en la década del 60, del 70, que vamos a ver en la próxima clase, en lo que se conoce la estanflación, que es de crecimiento económico con inflación, digamos, un fenómeno que nunca se había visto. Hasta ahora hemos visto crecimiento con inflación o de crecimiento sin inflación, pero nunca habíamos visto el fenómeno inflacionario. Los fenómenos inflacionarios van a comenzar a marcar tendencia luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se va a establecer el Tratado de Bretton Woods. Vamos a ver en la próxima clase este tema en profundidad, hasta su finalización en la década del 70, donde ya definitivamente el capitalismo va a ser un capitalismo de expansión de tipo financiero por encima de lo que se conoció hasta esa época como la expansión del capital productivo. Es decir, va a ser la acumulación por la acumulación a través de la financiarización y es por eso que la década del 90 y el siglo XX se va a caracterizar por las grandes crisis financieras, las grandes burbujas, la volatilidad financiera, el decrecimiento económico a través de la caída de la demanda global y la concentración de la riqueza cada vez en menos manos y cada vez más pobres en el mundo a una velocidad que parece que no tiene freno en el siglo, por lo menos en lo que va del siglo XX. Así que la próxima clase vamos a ir con la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué pasó en el periodo de posguerra, los 60 y los 70. Como para finalizar la unidad, esta es la 7. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, nos vemos la próxima. Y jueves.